¿Sabes qué es lo más frustrante? Que hay días en los que estás haciendo todo bien y aún así sientes que el mundo quiere aplastarte. Te rompen los planes, te fallan las personas, te gritan por cosas que ni hiciste. Y tú, tragando emociones, intentando no explotar, preguntándote, ¿cómo carajo aguanta uno esto sin volverse loco? Pero hay otra forma, una forma brutal, casi olvidada, de mantener la cabeza fría, el alma fuerte y el corazón en paz incluso cuando todo se va al carajo. No es espiritualidad edulcorada, no es motivación barata, es mentalidad de guerra, es filosofía de acero, y no es para cualquiera, pero tú estás aquí, así que algo dentro de ti ya lo está buscando. Este video no te va a hacer sentir mejor. Te va a hacer más fuerte, y si te quedas, te voy a enseñar cómo pensar como un verdadero estoico moderno, para que nada, ni el caos, ni las pérdidas, ni tus peores días, pueda romperte. ¿Vamos? El poder de la atemporalidad, pensar desde la eternidad. Cuando estás en medio de una situación difícil, todo se vuelve urgente, pesado, absoluto. Tu mente se encierra en ese momento como si fuera el único que existe, una discusión con alguien que te importa, una mala noticia, un error que no puedes corregir. Se siente como si la vida entera se redujera a eso, pero hay una perspectiva que lo rompe todo: pensar desde la eternidad. Marco Aurelio, en medio de guerras, traiciones políticas y enfermedades, escribía en su diario que había que observar la vida como si se viera desde arriba, desde el cosmos, como si fueras un ser que contempla la historia humana desde fuera del tiempo. Porque cuando haces eso, lo que te está quemando por dentro empieza a cambiar de forma. Lo que parecía inmenso se encoge, lo que parecía urgente pierde peso, y lo que parecía eterno se revela como pasajero. No porque deje de doler, sino porque dejas de creer que ese dolor lo define todo. Esta forma de pensar no es una evasión, es una expansión. No estás escapando del momento, estás viéndolo en su contexto real. Un segundo dentro de una historia inmensamente más larga. Te das cuenta de que no eres tu problema. Eres alguien que está atravesando un momento y que dentro de semanas, meses o años ni siquiera recordará exactamente cómo se sintió. Eso que ahora te quita el sueño, esa persona que no respondió, ese proyecto que se cayó, ¿realmente importará cuando tengas 80 años o cuando ya no estés aquí? La mayoría de las veces no. Y entender eso te da algo que casi nadie tiene en medio del caos. Espacio mental, un respiro. Y dentro de ese espacio hay claridad. No te paralizas, no te rindes, pero ya no reaccionas desde el impulso. Tomas decisiones más frías, más sabias, más libres. Lo interesante es que esta práctica estoica tiene eco en lo que hoy la ciencia llama distanciamiento temporal. Estudios en psicología han demostrado que cuando le pides a alguien que describa un problema como si lo estuviera viendo desde un punto en el futuro, sus niveles de estrés bajan. El cerebro activa zonas más racionales y menos reactivas. En lugar de funcionar como una alarma, la mente entra en modo estratega. No estás negando lo que pasa. Estás ampliando tu campo de visión para responder mejor. Es como dejar de mirar el mundo por una cerradura y abrir de golpe la puerta entera. Dejas de sentir que ese momento te define, porque ves que no es más que una parte mínima de tu camino. Y sí, es difícil hacerlo cuando estás en medio del torbellino. Por eso hay que entrenarlo. Puedes empezar con algo tan sencillo como cerrar los ojos, respirar y preguntarte, ¿cómo vería esto si fuera una historia que estoy recordando desde el futuro? ¿Qué pensaría de esto alguien que ya vivió toda su vida y está a punto de irse? Esa voz, que viene desde otro tiempo, suele tener una sabiduría que tu versión actual necesita. A veces, lo único que necesitas para soportar lo que hoy parece insoportable es recordar que esto también pasará y que tú
En realidad, eres mucho más grande que cualquier momento difícil. El valor del silencio estoico, no reaccionar, es una respuesta. Hay algo casi violento en el silencio cuando viene de alguien que domina su mente. No es evasión, no es debilidad, no es cobardía, es poder. En una sociedad donde todo se responde al instante, donde cada mensaje necesita una réplica, donde si no contestas parece que estás perdiendo, el silencio se convierte en una forma de resistencia. Los estoicos lo sabían muy bien. Reaccionar de forma automática es entregarle el control al mundo. Es vivir de forma pasiva, sin filtro, sin estrategia. En cambio, guardar silencio, observar, contenerse, elegir cuándo y cómo hablar, eso es gobernarse. Eso es tener la última palabra incluso cuando no se dice nada. Piensa en una discusión acalorada. Alguien te ataca, te malinterpreta, incluso te insulta. La mayoría de las personas responden sin pensar, movidas por el fuego de la emoción. Dicen cosas que luego lamentan, se meten en batallas que no les corresponden. Pero el estoico ve esa escena como un ejercicio, una prueba, un campo de entrenamiento, y ahí es donde decide no ser arrastrado por la corriente, no porque no sienta, sino precisamente porque siente y elige no ser esclavo de eso. El silencio, entonces, no es una ausencia, es una afirmación poderosa. Estoy aquí, soy consciente de lo que pasa, pero no me obligas a jugar tu juego. Este tipo de control no se improvisa. Requiere un entrenamiento profundo. La neurociencia ha demostrado que entre el estímulo y la respuesta hay un microespacio en el cerebro. Ese momento, aunque brevísimo, es donde se juega la libertad. Es el momento donde puedes respirar, pausar y decidir. Cuando reaccionas por impulso, estás funcionando desde el sistema límbico, la parte más primitiva y emocional del cerebro. Pero cuando haces esa pausa, ese silencio interno, activas la corteza prefrontal, la parte racional, estratégica, consciente. Ahí ya no eres un animal reaccionando, eres un ser humano eligiendo. El silencio estoico no solo se trata de callar la boca, sino de callar el ego. Porque muchas veces respondemos no porque queramos resolver algo, sino porque queremos tener la razón. Queremos ganar, queremos herir al otro como nos sentimos heridos. Y ahí es donde se pierde el control. Pero cuando eliges guardar silencio, cuando no te precipitas, cuando dejas que el ruido se estrelle contra tu calma, le estás demostrando al mundo y a ti mismo que no estás hecho de lo mismo que aquello que te quiere arrastrar. Estás hecho de algo más denso, más centrado, más fuerte. Hay un tipo de poder que no se ve, pero se siente, y es el del que puede estar en medio del caos y mantenerse quieto, no frío, sino presente, no indiferente, sino estable, porque el verdadero dominio no es sobre los demás, es sobre uno mismo, y a veces el acto más valiente no es levantar la voz, sino guardarla. No porque no tengas nada que decir, sino porque estás aprendiendo a decirlo cuando importa y no cuando arde. Ese es el silencio del que domina su mundo interno, el silencio del que nadie puede manipular, el silencio del estoico. La fortaleza de los valores inquebrantables. En tiempos difíciles, la mayoría de la gente se quiebra porque no sabe dónde apoyarse. Reaccionan al azar, cambian de opinión con cada emoción, hacen lo que les dicta el miedo o el impulso del momento. Pero hay algo que el estoicismo tiene muy claro. Una mente fuerte no nace de la resistencia al dolor, sino de actuar alineado con valores sólidos. El estoico no se sostiene en cómo se siente hoy, se sostiene en quién ha decidido ser, sin importar las circunstancias. Y eso es lo que lo hace inquebrantable.
Puedes quitarle todo, pero no puedes quitarle su dirección interior. Puedes insultarlo, atacarlo, traicionarlo, y aún así actuará desde sus principios, no desde su rabia. Los estoicos hablaban de las 4 virtudes cardinales: sabiduría, justicia, coraje y templanza, pero no como ideas abstractas o lecciones para parecer virtuoso. Eran herramientas de navegación en la tormenta. ¿Qué significa esto? Que cuando el mundo se vuelve confuso, esas virtudes te dicen hacia dónde caminar. No necesitas saber cómo se resolverá todo. Solo necesitas saber cuál es la acción correcta aquí y ahora, de acuerdo con lo que valoras profundamente. Es como tener una brújula interna que sigue apuntando al norte, aunque el suelo tiemble. Y si tienes esa brújula, no te pierdes, aun cuando todo alrededor parezca oscuro. Esto no quiere decir que no sientas miedo, frustración o rabia. Claro que sí, el estoico lo siente como todos, pero no deja que esas emociones gobiernen sus actos, porque sabe que si actúas desde el miedo, te vuelves pequeño. Si actúas desde la rabia, te vuelves esclavo. Si actúas desde la envidia, te corrompes. En cambio, si actúas desde tus valores, aunque todo esté en contra, sigues siendo tú. Y ahí está el verdadero poder, en no traicionarte, en no volverte alguien que no reconoces, solo porque el mundo se volvió difícil. En medio de una crisis puedes perder muchas cosas, pero lo único que realmente no puedes permitirte perder es tu integridad. Este tipo de fortaleza es rara hoy en día, porque vivimos en un mundo que premia lo reactivo, lo inmediato, lo fácil. Pero los estoicos entendían que lo inmediato no siempre es lo correcto, que a veces el camino del valor es más lento, más incómodo, pero infinitamente más poderoso, porque no te deja vacío cuando la emoción se va. Al contrario, te deja con la sensación de que hiciste lo correcto, incluso cuando fue difícil, especialmente cuando fue difícil. Y eso es lo que construye una mente inquebrantable. No el aplauso, no el resultado, no la validación externa, sino la certeza interna de que hiciste lo correcto según tus principios. Y eso, cuando se entrena, se convierte en una fuerza que nada externo puede derribar. Porque no importa lo que venga, tú ya sabes quién eres y cómo decides actuar. Esa es la roca firme, esa es la base real. Eso es ser estoico, incluso cuando el mundo entero te empuja a dejar de serlo. Antifrágil por elección, crecer con cada golpe. Hay personas que cuando la vida las golpea se rompen, otras simplemente resisten, pero hay un tercer tipo, más raro, más admirable, más poderoso, los que se vuelven más fuertes gracias al golpe, no a pesar del dolor, sino por él. Esa es la verdadera mentalidad estoica. No se trata solo de aguantar, no se trata solo de ser fuerte como quien aprieta los dientes. Se trata de usar el caos como combustible, de convertir cada dificultad en un campo de entrenamiento, de ver en cada situación difícil una oportunidad brutal para crecer. Eso es ser antifrágil. No solo inmune, sino impulsado por la adversidad. Y aunque ese concepto se popularizó con autores modernos como Nassim Taleb, en realidad los estoicos ya vivían bajo ese principio hace 2000 años. Epicteto, por ejemplo, fue esclavo, literalmente, y no solo no se quebró, sino que convirtió esa experiencia en sabiduría. Séneca fue exiliado injustamente, acusado falsamente, marginado del poder. Y en lugar de hundirse, escribió algunos de los textos más profundos de su vida en ese aislamiento. Marco Aurelio perdió hijos, gobernó durante pestes y guerras, y cada uno de esos eventos lo transformó en un líder más consciente. Ninguno de ellos dijo, esto es injusto, no debería pasarme a mí. Lo que dijeron fue, esto es lo que me ha tocado. ¿Qué puedo hacer con esto que me haga mejor, más sabio, más fuerte? Esa es la mentalidad. No esperar que la vida no duela, sino usar el dolor como herramienta.
Este enfoque cambia completamente la relación con el sufrimiento, porque ya no lo ves como algo que solo debe ser soportado, sino como algo que, si se interpreta bien, puede ser utilizado. ¿Te rechazaron? Bien, ahora sabes dónde necesitas trabajar más tu autoestima. ¿Te traicionaron? Excelente, acabas de entender la diferencia entre confianza ciega y discernimiento. ¿Te sentiste solo? Quizá sea el momento de cultivar tu relación contigo mismo. La mente estoica no busca que todo salga bien. Busca hacerse tan fuerte, tan clara, tan afilada, que incluso cuando todo salga mal, pueda crecer igual. Y esto no es un discurso romántico, es práctica dura. Porque para volverte antifrágil necesitas dos cosas: actitud y repetición. La actitud de preguntarte, incluso en medio del golpe, ¿qué puedo aprender de esto? Y la repetición de hacerlo tantas veces que se vuelva automático. Que ante cada dificultad, tu primer pensamiento no sea ¿por qué a mí?, sino ¿qué me está entrenando esto? La gente fuerte no es la que no cae, es la que convierte cada caída en una versión más afinada de sí misma. No por casualidad, por elección. Así se entrena una mente que no solo resiste, sino que se adapta, se endurece y se eleva cada vez que la vida aprieta. Una mente que no espera tiempos fáciles para dar su mejor versión, porque entiende que el fuego no solo quema, también forja, y que cada golpe, si se enfrenta con la actitud correcta, es una oportunidad para volverse más indestructible. Eso es antifragilidad. Eso es ser un estoico moderno, no el que sobrevive a la tormenta, sino el que se convierte en tormenta. La calma como arma de guerra. En un mundo donde todos compiten por hablar más fuerte, por reaccionar más rápido, por hacerse notar primero, la calma se ha vuelto un superpoder. Y no cualquier calma, no la que se obtiene solo cuando todo está en orden, sino la calma que eliges sostener cuando el mundo se está cayendo a pedazos. La calma estoica, esa que no es debilidad, ni indiferencia, ni pasividad. Es estrategia, es presencia total. Es la forma más poderosa de demostrar que no necesitas gritar para tener control, que no necesitas entrar en pánico para tomar acción, que mientras todos se mueven por impulso, tú estás firme, viendo con claridad. Los estoicos no buscaban la paz como refugio, buscaban la calma como herramienta. Séneca lo decía claro: nada es más admirable que una mente que permanece imperturbable en medio del caos. Esa es la mente del comandante que no pierde la cabeza cuando todo el ejército está en pánico. Es la del médico que mantiene la mano firme en medio de la urgencia. Es la del líder que no se deja arrastrar por la histeria colectiva. Porque cuando logras mantenerte tranquilo, no solo te salvas tú, tomas mejores decisiones, afectas a los demás, eres un ancla, una columna, un punto fijo en medio de lo inestable. Y esto no significa que no sientas miedo, ni que no te tiemble el cuerpo a veces. Significa que no dejas que eso te domine, que sabes respirar dentro del fuego, que entrenaste tu mente para no dejarse intoxicar por la emoción ajena, porque eso es lo que pasa cuando pierdes la calma. Dejas de pensar con claridad y empiezas a reaccionar desde la parte más primitiva de tu cerebro. Estás en modo huida o ataque. Pero si eliges la calma, si haces esa pausa consciente antes de actuar, abres un espacio entre tú y el mundo que te permite ver mejor, responder mejor, moverte mejor. Ahí es donde tomas el control real. La calma estoica no es ausencia de acción, es acción refinada, es actuar sin perderte a ti mismo en el proceso, es enfrentarte a situaciones duras, una ruptura, un conflicto, una pérdida, una crisis económica, y aún así tener el poder de decir: esto no me define, esto no me mueve sin mi permiso. Y eso cambia todo,
porque cuando tienes esa calma, nadie puede arrastrarte con su caos. Puedes estar rodeado de ruido y seguir escuchando tu propia voz. Puedes caminar entre el fuego sin quemarte por dentro. Y eso, cuando se entrena, se convierte en tu escudo y en tu espada. Porque la calma no es solo para resistir, es para conquistar. No es una pose, no es hacerte el zen. Es entrenarte cada día para no caer en la reacción automática. Es levantarte cada mañana decidido a elegir tu actitud antes de que el mundo te la imponga. Porque tú no viniste a este mundo para ser una hoja al viento. Viniste a ser roca en el río, y la roca, aunque el agua golpee fuerte, permanece, consciente, silenciosa, inmensa. Memoria estoica. Recordar la muerte no para temerla, sino para enfocar la vida. Hablar de la muerte incomoda. En nuestra cultura se evita, se esconde, se maquilla, pero los estoicos hacían lo contrario. La traían todos los días a la mesa. Memento mori le llamaban. Recuerda que vas a morir. No como una amenaza, no como una sentencia oscura, sino como una forma de enfoque absoluto, porque cuando tienes presente que esto se acaba, que no hay garantía de nada, ni de mañana, ni de esta noche, lo que importa se vuelve claro, y lo que no, simplemente deja de tener poder sobre ti. No tienes tiempo para rencores, no tienes espacio para dramas ajenos, no puedes darte el lujo de vivir en automático cuando sabes que cada día podría ser el último. Este pensamiento no es depresivo, es profundamente práctico. Los estoicos entendían que la muerte no era algo lejano, era parte constante de la vida. No estaba al final, estaba ocurriendo todo el tiempo, en cada segundo que no vuelve, en cada oportunidad que dejamos pasar, en cada momento que no habitamos con conciencia. Por eso la recordaban, no para obsesionarse, sino para priorizar. ¿Vale la pena angustiarse por lo que dijo esa persona, si esto se puede acabar en cualquier momento? ¿Vale la pena discutir por tonterías, retrasar lo importante, vivir a medias, si no sabes cuánto tiempo te queda? La presencia constante de la muerte no te roba energía, te la enfoca. Es como una cuenta regresiva invisible que, en lugar de asustarte, te despierta. Hoy, la ciencia también habla de esto, aunque con otro lenguaje. En psicología existencial se ha estudiado cómo tener presente la finitud de la vida puede aumentar la motivación, el sentido y la claridad de propósito. Las personas que integran la conciencia de la muerte viven con más urgencia, pero no desde la ansiedad, sino desde la intención. No van corriendo todo el día, pero sí tienen claro que no van a postergar más. Y eso es lo que hace el estoico moderno cuando recuerda la muerte. No vive corriendo, vive enfocado, vive despierto, vive eligiendo. Incorporar esta práctica no requiere rituales oscuros ni pensamientos morbosos. A veces basta con detenerte en medio del caos y preguntarte, si hoy fuera mi último día, ¿esto merecería mi atención? A veces basta con mirar el cielo, cerrar los ojos y sentir que todo esto, el cuerpo, las personas, las oportunidades, es temporal y justo por eso, valioso. Porque lo que es eterno se da por hecho, pero lo que puede desaparecer en cualquier momento se aprecia de verdad. No recordar la muerte es vivir como si fueras eterno. Es postergar conversaciones, sueños, decisiones, porque habrá tiempo. Pero la verdad es que no sabes si lo habrá. Y no necesitas saberlo para actuar, solo necesitas no olvidarlo. La memoria estoica no te hace vivir con miedo, te hace vivir con fuego, con dirección, con una especie de urgencia sagrada, porque te recuerda que cada día es una moneda que no se repite. Cada acción puede ser la última versión de ti que alguien vea. Cada palabra puede ser la última que digas. Y lejos de deprimirte, eso te pone en marcha. Te hace abrazar lo que importa, te hace soltar lo que no.
Te convierte al final en alguien que no solo piensa como un estoico, sino que vive como si cada día fuera lo que realmente es, irrepetible. La autoobservación brutal, el espejo diario del estoico. Si no te revisas, te repites. Y eso lo entendían los estoicos mejor que nadie. Marco Aurelio, uno de los hombres más poderosos del mundo antiguo, escribía cada noche para analizar sus pensamientos, sus decisiones, sus errores, sus reacciones. No escribía para que lo leyeran otros, ni para dejar frases bonitas. Escribía para corregirse, para verse con honestidad, para evitar convertirse en su peor versión sin darse cuenta. Porque eso es lo que le pasa a la mayoría. No se miran, no se preguntan, no se confrontan. Viven como si todo lo que hacen estuviera bien, hasta que un día se dan cuenta de que se convirtieron en alguien que no reconocen. La autoobservación estoica no es suave, no es cómoda, es brutal. Es sentarte al final del día y preguntarte sin anestesia, ¿dónde actué desde el ego hoy? ¿Dónde me dejé llevar por el miedo? ¿A quién dañé sin querer? ¿Qué pude haber hecho mejor? No se trata de culparse, ni de entrar en un bucle de autocrítica sin fin. Se trata de mantener una relación sincera contigo mismo, de que tu yo de la noche pueda mirar a tu yo del día a los ojos y no bajar la mirada. Porque si no hay revisión interna, solo hay repetición automática, y una mente que no se revisa, se oxida. Esta práctica, aunque parezca antigua, es más necesaria que nunca. En un mundo donde vivimos hacia afuera, likes, notificaciones, opiniones ajenas, es fácil olvidarse de lo más básico: cómo te estás relacionando contigo mismo. ¿Qué estás cultivando adentro? ¿Qué tipo de persona estás siendo cuando nadie te ve? Y ahí es donde se construye el verdadero carácter. Porque el estoico no mide su progreso por resultados externos, sino por el dominio de su mundo interior. ¿Reaccionaste mejor que ayer? ¿Fuiste más consciente? ¿Caíste menos veces en lo mismo? Eso es victoria real, aunque nadie lo aplauda, aunque nadie lo sepa, porque tú sí lo sabes, y eso basta. Incorporar esta práctica no requiere escribir páginas y páginas. Puede ser una simple pregunta antes de dormir. Puede ser un momento de silencio, una nota rápida, una conversación contigo mismo mientras apagas la luz. Lo importante es que te mires sin filtros, que no te escondas detrás de excusas, que te hables como un mentor que quiere lo mejor para ti, no como un juez que quiere castigarte. A veces será incómodo, pero esa incomodidad es crecimiento. Es la señal de que te estás exigiendo como alguien que sabe que puede ser más. El estoico no busca ser perfecto, sabe que va a fallar, pero no se permite fallar sin aprender. Y eso solo se logra con autoobservación diaria, porque el alma, como el cuerpo, también necesita entrenamiento constante. Y no hay mejor gimnasio para el carácter que un espejo honesto, no uno que adule, uno que muestre, que revele, que te rete. Porque una mente inquebrantable no se construye con teoría. Se construye en la práctica diaria de enfrentarte a ti mismo y no huir. El estoico moderno, ser firme sin volverse frío. Una de las mayores confusiones sobre el estoicismo, especialmente hoy, con tantas frases descontextualizadas dando vueltas en redes sociales, es creer que ser estoico significa volverse una piedra, alguien frío, distante, que no siente nada y se aísla del mundo para evitar el dolor. Pero eso no es fortaleza, eso es cierre emocional, eso es defensa, no dominio. El verdadero estoico, el que realmente ha cultivado una mente inquebrantable, no es el que se desconecta de la vida, sino el que se involucra con todo. Sin perderse en nada, siente, ama, llora si tiene que llorar, pero no se rompe. No porque no duela, sino porque aprendió a no entregarse por completo
al vaivén de las emociones. El estoicismo no te pide que apagues el corazón, te pide que lo gobiernes, que lo entiendas, que no seas víctima de tus impulsos, ni esclavo de tus emociones. No te vuelve insensible, te vuelve templado, como el acero que fue forjado con fuego, pero ya no se deforma con cada golpe. Ser firme no significa volverse rígido, significa tener una estructura interior que no depende de lo externo. Es poder mantenerte en tu centro incluso cuando todo lo que amas está temblando, incluso cuando estás cansado, herido, decepcionado. El estoico no evita la vulnerabilidad, la atraviesa, y desde ahí, desde lo real, actúa con claridad. Lo que distingue a una mente verdaderamente fuerte es que puede estar abierta sin estar expuesta. Puede ser amorosa sin perder dignidad. Puede tener compasión sin dejar de poner límites, porque no tiene miedo de sentir ni tampoco necesidad de reaccionar. Simplemente observa, evalúa y elige, y esa capacidad de elegir cómo responder sin cerrarse ni dejarse arrastrar es lo que hace que el estoico moderno no solo sobreviva en este mundo agitado, sino que inspire, que contagie presencia, que eleve el nivel de la conversación, de la energía, del ejemplo. En la práctica esto significa aprender a sostenerte en medio del desorden sin desconectarte del todo. Estás en una conversación difícil y sientes que todo dentro de ti quiere reaccionar con rabia, pero eliges hablar desde la calma. Ves una situación injusta y todo en ti clama por gritar, pero decides actuar desde la estrategia. Alguien te decepciona y en lugar de cerrarte o atacar, decides mantener tu dignidad intacta. Esa es la fuerza real, la que no necesita demostrar nada, la que no se escuda en el sarcasmo ni en el desapego forzado, la que se mantiene firme sin dejar de ser humana. Porque al final, lo que el estoicismo propone no es que dejes de sentir, es que no vivas gobernado por lo que sientes, que sientas profundamente, pero actúes sabiamente, que vivas el dolor, pero no te conviertas en él, que enfrentes la adversidad sin apagar tu luz. Ese equilibrio es difícil, por eso tan poca gente lo logra. Pero si estás aquí, escuchando esto, es porque una parte de ti ya está caminando hacia ahí, porque intuyes que hay otra forma de estar en el mundo, más fuerte, más lúcida, más entera. No una vida sin dolor, sino una vida donde el dolor ya no tiene el poder de destruirte, solo de forjarte. La tranquilidad interior no se negocia. Defender la paz mental como tu bien más valioso. Hay una paz que no depende de que todo esté en orden afuera, una que no se construye con silencio externo, ni con vacaciones, ni con que los demás hagan lo correcto. Es una paz que se defiende desde adentro, una calma que se convierte en trinchera, y los estoicos la valoraban como si fuera oro puro, porque sabían que todo en la vida cambia, todo se pierde, todo puede caer, pero si tu mente sigue estable, no has perdido lo esencial. Marco Aurelio lo decía claro: la tranquilidad interior empieza cuando dejas de permitir que otros controlen tus emociones. Es un límite que no se ve, pero que lo cambia todo. Es ese momento en el que decides conscientemente que nada ni nadie va a sacarte de ti mismo sin tu permiso. En la práctica, esto significa estar dispuesto a defender tu paz como si fuera una propiedad privada, porque lo es. No todo merece tu energía, no toda provocación merece una respuesta, no todo conflicto necesita que entres. Vivimos en una época donde se espera que tengas opinión sobre todo, que reacciones a todo, que te involucres en todo. Pero una mente entrenada sabe filtrar, sabe soltar lo que no suma, sabe decir: esto no entra en mi sistema, no por indiferencia, sino por inteligencia. Porque lo que dejas entrar en tu mente tiene un costo,
Y si estás permitiendo que cualquier cosa robe tu foco, altere tu humor, contamine tu día, estás entregando tu soberanía interna por migajas emocionales. La paz mental no se negocia porque es la base desde la cual puedes construir todo lo demás. Si estás en guerra por dentro, vas a fallar en tus relaciones, en tu trabajo, en tus decisiones. Vas a hablar desde la ansiedad, a actuar desde el miedo, a tomar caminos que ni siquiera querías. Pero si entrenas esa calma interior, si haces de tu mente un espacio bien vigilado, puedes caminar por cualquier escenario, por ruidoso, caótico o injusto que sea, sin perder la dirección. Y eso en estos tiempos es casi una forma de rebeldía. Defender esa paz no es solo decir que quieres estar tranquilo, es tomar decisiones concretas. ¿A qué conversaciones no vas a entrar? ¿Qué hábitos vas a eliminar? ¿A qué tipo de pensamientos vas a dejar de alimentar? Porque la mente, si no se protege, se llena de basura, se llena de ruido, se llena de urgencias que ni son tuyas. El estoico lo sabía. Por eso cultivaba su mundo interno todos los días como quien limpia su casa. No para mantenerla perfecta, sino para mantenerla habitable. Y esto no es algo que logras una vez y ya está. Es un entrenamiento diario, es un estado de alerta suave pero constante. No para vivir tenso, sino para vivir con intención. Porque cada día vas a tener 1000 excusas para perder la calma. Gente que no responde como esperas, imprevistos, injusticias, pensamientos negativos. Pero también cada día vas a tener la opción de no regalar tu serenidad, de no soltar el timón de tu mundo interno, y esa elección, aunque sea silenciosa, es la que te construye. Porque al final todo en la vida va y viene, pero si sabes cómo proteger tu tranquilidad, pase lo que pase afuera. Tú sigues en casa, dentro de ti, con claridad, con poder, con paz.